Hola, ¿cómo va? Buenas. Díganme si se escucha bien. Hola Luli, ¿cómo les va? Hola San. ¿Se escucha bien? Hola Fiora. Fioma, perdón. Cualquier cosa dije. Hola Flor. Bueno, se van sumando un montón. Hola Brian. Sí se escucha. Buenísimo. Genial, genial, genial. Bueno, mientras esperamos un ratitín, así se terminan de sumar, quiero que me vayan contando ahí por el chat y que me vayan contando qué onda, cómo están para el jueves, si se van a presentar, de qué cátedras son. Así vamos charlando un ratito. Yo los voy leyendo. Y ahí nadie respondía. No, sí, chicos, respóndanme, por favor, se los pido. Ya es mucho estar acá hablando sola. Eh, Así que respóndanme, ¿de qué cátedras son? ¿Van a rendir? Mm, bien. ¿Están nerviosos? ¿Con miedo? Lucy, sos de cátedra B. Bueno, genial. Cátedra B también Flor. Cátedra A Sofi. Emi de cátedra B. Bien. Hola, Mica. Ariadna también de cátedra A. Cátedra B. Ah, bueno, bien, genial. Hay de los dos. Buenísimo. No, 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 cero miedos, cero miedos. Ella les decía cero miedos, yo rindo la semana que viene y también tengo un miedo. Pero bueno, yo se supone que les tengo que transmitir confianza. Sí, les voy a dejar el video grabado, sí, sí, sí. Sí, claro, para muchos de ustedes va a ser su primer examen oral. Así que me imagino que eso les está movilizando un poquito. Vamos a ver qué onda con esto de rendir oral. Sí, totalmente. Esperemos que les vaya bien. Tenemos las cosas a favor, es que nada, van a ser los primeros a rendir oral, los de la cátedra A. Así que bueno, esperemos que los profes estén piolas y los que rinden. Sí, en la cátedra B toman choice, sí, siguen con los choice, eso está buenísimo. No, 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 no. Antes, bueno, frenemos acá entonces y empecemos del principio. Yo soy Paulina, soy profe de estadística y de técnicas psicométricas. En este momento estoy preparando para psicoestadística A. Este vivo también les va a servir a los que rinden de la cátedra B. Rinden todos el jueves que viene. La cátedra A rinde oral y la cátedra B va a rendir choice. Eso se mantiene igual, ¿sí? No se preocupen con eso. Yo ahora vamos a hacer un repaso rápido como para que se estructuren bien la información de la materia. Tenemos solamente una hora, no es tanto. Pero bueno, la idea es que puedan entender al menos el procedimiento exactamente y decirles cómo organizarse para el oral. Ese es mi punto, que ustedes puedan organizar la información, no solamente para el oral, sino para el choice también, porque poder entender el esqueleto de la materia les va a permitir a ustedes también organizarse en esto que les queda de este día que les queda de repaso. Para saber bien a qué apuntar, qué cosas tienen que saber sí o sí, y bueno, esa es mi idea. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están sumando. Vamos a ir arrancando de a poquito. Estuve leyendo algunas dudas que estaban teniendo, que me compartieron. Prueba de hipótesis para lo de las cátedras A, no lo pudieron trabajar en los prácticos, solamente el profe subió un video, entonces están medios ajustados con ese tema. Pero bueno, vamos a ir de a poquito, vamos a ir desde el principio y después vamos a empezar a ir avanzando en el resto de las unidades. Mi idea no es darles un teórico en este momento, porque se supone que tienen los teóricos de los profes, sino ayudarles un poco en el contenido, a organizarse, a estructurarse y a saber qué es lo que tienen que repasar un poquito más para la hora de rendir, ¿sí?
Bueno, cualquier consulta que tengan las puedan ir subiendo, ¿sí? Yo a medida que voy leyendo voy respondiendo lo que pueda. No soy profe de la Facu, ¿no? Sí, soy ayudante alumna de Escuelas B. Estoy con Pato Sherman, haciendo mi ayudantía ahí. Estoy terminando la carrera, la licenciatura, estoy en 5º año, ya terminé de cursar. Estoy rindiendo mis últimas 5 materias, así que está ahí con toda la ansiedad también igual que ustedes. Ustedes por las primeras, yo por las últimas, entonces es como que se comparte un poco los nervios. Y ahora estoy trabajando con Leti Luque en la cátedra B de escuelas. Sí, lo vamos a dejar guardado para que les quede, para que lo puedan ver cuando ustedes puedan, y si hay alguien que no se pudo sumar en este horario también lo pueda sumarse y lo pueda ver. Bueno, ¿dónde queda guardado? Va a quedar guardado acá en el Instagram, lo dejo como un IGTV, creo que se dice, no sé chicos, yo soy muy nueva en esto, ténganme paciencia, pero sí. Necesito que nos ayudes, preguntas que nos hacen y nos hacen dudar. Bueno, vamos a ver eso. Yo les voy a ir compartiendo un poco los conocimientos y el orden de la materia. Ustedes si tienen dudas pueden preguntar. Si hace falta nos podemos quedar, después que se corte este video va a durar 1 hora si no me equivoco. Una vez que se corte ahí podemos de última volver y hacer un par de preguntas más de cosas puntuales que tengan dudas. Yo no tengo ningún problema. Tengo acá al lado mío mi resumen. Así que vamos a empezar a trabajar con eso. Lo primero que tienen que saber sí o sí, y se los repito siempre, y si ustedes vieron mis videos anteriores van a ver que en todos los videos digo lo mismo, tienen que saber sí o sí la diferencia entre psicoestadística descriptiva y psicoestadística inferencial. Eso es re importante, chicos. La diferencia es que en una resumimos un conjunto de información que nos viene a través de cuestionarios, de entrevistas, tenemos una muestra, a esa muestra le aplicamos una entrevista o un cuestionario, a partir de ahí vamos a utilizar esos datos que obtenemos, ¿sí? Para nosotros. ¿Para qué? Para poder describir los datos, para eso sirve la estadística descriptiva y nos va a permitir eso, describir los datos para poder trabajarlos mejor, para poder conocer los aspectos de la muestra que a nosotros nos interesa. No sé, si tomamos los estudiantes de la Facultad de Psicología, bueno, podemos conocer lo que nosotros queramos de ellos, ¿sí? La edad, el sexo, de dónde vienen, el color de pelo que tienen, qué tipo de música escuchan. Pueden estudiar lo que quieran de lo que quieran, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta que primero vamos a describir los datos que tenemos de nuestra muestra y después en una segunda parte vamos a hacer una inferencia, ¿sí? Y las inferencias están basadas en la muestra, pero para poder generalizar los resultados a una población de referencia, población a la cual no conocemos. Entonces vamos a tener que trabajar con lo que se llaman parámetros o valores paramétricos. Son valores que hacen referencia a la población. Bueno, primera parte, espero que les haya quedado como claro esta diferencia entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial, súper importante. Y bueno, vamos a seguir entonces. Después tenemos en la unidad 1, importantísimo también, la diferencia entre lo que es una variable, lo que son las categorías de variable, cuáles son los requisitos que tienen las categorías de variable, que tienen que ser mutuamente excluyentes y tienen que ser exhaustivas, qué es una unidad de análisis, qué son los entes que nosotros vamos a estudiar, las variables son aquellas cosas que vamos a estar evaluando de las personas o de los entes y que las categorías son lo que nosotros nos permiten poder interpretar nuestros datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de una variable nominal, puedo decir los colores de pelo de las personas que estudian en la Facultad de Psicología y yo puedo decir que dentro de eso mis categorías de la variable pueden ser rubio, morocho, pelirrojo, lo que sea. Tienen que tener en claro, entonces, qué es una variable, qué es una categoría y qué es una unidad de análisis. Son 3 cosas distintas. Las tienen que saber bien, las tienen que aprenderse bien, porque a partir de ustedes que puedan saber qué es una variable, van a poder analizar los modos de tendencia central, van a poder ver si una variable es nominal, ordinal o intervalar o proporcional. Para los de la cátedra B, ese tipo de variables son las variables que se llaman métricas, no las dividen en intervalar y proporcional, sino que directamente las toman como métricas. Van a poder analizar la relación entre esas variables haciendo una asociación o también calculando la intensidad, y para eso necesitan saber cuál es el nivel de medición de las variables. Entonces, lo primero es aprenderse muy, muy, muy bien cuáles son los niveles de medición. Cuando nosotros hablamos de un nivel de medición, estamos hablando desde
el modelo representacional, no el modelo de las ciencias naturales, que es el modelo clásico, donde medir significa utilizar los símbolos numéricos como cantidad, sino que nosotros para los representacionales nos sirve utilizar el sistema numérico como formas de relación entre los números y lo que queremos medir. Entonces, bueno, a partir de ese tipo de relación vamos a tener los 4 tipos de variables: nominales, ordinales, intervalares y proporcionales. Estoy hablando muy rápido, así que díganme qué onda con todo lo que les estoy diciendo, si se entiende o no. Benja, para las 2 cátedras, les van a servir para las 2. Yo les voy a ir aclarando algunas cosas cuando haga referencia solamente a la cátedra A o a la cátedra B. Como les dije recién, los de la B trabajan solamente con variables métricas, los de la A ven los 4 tipos de variables. De nada. Bueno, si seguimos, entonces, vamos a ver. Tenemos los 4 tipos de variables, recuerden estudiarlas bien, lo que les decía recién. Una variable nominal va a ser aquella que nos va a permitir solamente distinguir entre categorías de la variable, como les decía recién, los colores de pelo, las razas de perro, los equipos de fútbol, el sexo de la persona, las plantas que tengo en mi casa, los libros que estoy leyendo con respecto al género. Sí, voy a hacer eso. Por eso quiero ir rápido toda esta primera parte, así ya después en la última parte hago como más foco y me detengo un poquito más. Pero se supone que a esta altura las primeras unidades las tienen que saber, ¿sí? Y si no, no se presentan. O sea, con todo el amor del mundo les digo, si no saben lo que son las variables, no se presenten a rendir. Las variables ordinales, recuerden que van ordenando. Esto lo repito, más allá de que se supone que lo tienen que saber, no pueden tener errores con respecto a cuáles son los niveles de medición de las variables. Entonces, por eso lo vuelvo a repetir hasta el cansancio. Tienen que saberlas sí o sí. Las variables ordinales nos van a indicar orden, ¿sí? Que mi categoría de la variable va a estar ordenada de manera creciente o decreciente. Sí, Flor, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, con respecto a las variables, algo para que ustedes se den cuenta, las podemos clasificar en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas van a ser aquellas que cuando nosotros hablemos de esas variables vamos a estar pensando en palabras. Y las cuantitativas vamos a estar pensando en números. Las cualitativas entonces van a estar las nominales y las ordinales. Las ordinales recuerden que le agregamos orden además de la distinción. Y en las cuantitativas vamos a tener las métricas, que a su vez se subdividen para la cátedra A en intervalares y proporcionales. Ahí la diferencia entre las dos, los de la cátedra B no se las tienen que saber, los de la A sí, que tenemos que las intervalares son aquellas que los números pueden ser negativos, el cero es arbitrario, y las proporcionales es que habla de cantidades reales. ¿Por qué? Porque el cero representa ausencia de atributo, por lo tanto ya nos paramos en el paradigma de las ciencias naturales, porque las escalas proporcionales nos hablan de una medición cuantitativa, de una medición con números reales. Espero que se vaya entendiendo todo lo que les voy diciendo. Entonces, bien, tenemos los 4 tipos de variables y nos vamos a ir entonces, ahora sí, a las distribuciones de frecuencia. Las distribuciones de frecuencia nosotros tenemos a partir de una matriz de datos que se da a través de un cuestionario. Yo tomo los datos, le tomo una encuesta a una persona, recojo datos, a partir de esos datos voy a tener un montón de variables que van a ser las preguntas que yo le voy a hacer a las personas. Ustedes en los distintos trabajos prácticos tenían ese tipo de matriz de datos o de diferentes variables con las cuales trabajar. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es una tabla de frecuencias tomando o centrándonos en alguna variable de interés. Cuando hacemos eso, tenemos que pensar también, de vuelta volvemos a las variables y a los niveles de medición, cuáles son las frecuencias que se pueden calcular para cada nivel de medición. Vamos a tener las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias acumuladas, absolutas y relativas, ¿sí? Tienen que saberse bien cada una, tienen que saberse también poder leerlas, poder interpretarlas y a qué nivel de medición pertenecen cada una de ellas también. En cuanto a las proporcionales, las escalas proporcionales también tienen que saber una cosa que yo me olvidé de decirles, es que se puede dividir tanto en
continuas y en discretas, ¿sí? Las continuas son aquellas que tienen una continuidad, por ejemplo, la altura, por ejemplo, la cantidad de yerba que le puse al mate. Yo no sé con exactitud cuántas ramitas de yerba le puse al mate, ¿sí? No puedo calcular eso. Entonces esas son las continuas. En cambio las discretas van a ser aquellas que yo sí puedo cuantificar de forma más simple, más sencilla y es como más visible. Por ejemplo, yo puedo pensar cuántas lapiceras tengo arriba de la mesa. O puedo pensar cuántos libros tengo leídos. Eso ya es una variable discreta, ¿sí? Otra cosa, recuerden siempre que la edad es una variable proporcional. La edad trae muchas confusiones, pero la edad siempre es una variable proporcional. Bueno, dicho esto, vamos a la presentación gráfica. ¿Cómo representamos nuestras variables? Para las escalas nominales tenemos el gráfico de barras, el de sectores circulares, y para las escalas métricas vamos a tener el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva de Galton. Sepan bien cuál es cada una de ellas. Ahora sí, una de las unidades centrales en la materia son las medidas de posición, las medidas de resumen, ¿sí? Semanas de gestación sería ordinal o proporcional. Semanas de gestación es proporcional. Es proporcional. Porque vos ahí, primero, no podés tener menos 3 semanas de gestación, entonces ya ahí te está hablando de que no puede ser intervalar. Y además porque estás pensando en números, entonces va a ser cuantitativa sí o sí. Es proporcional. Como les decía, el capítulo 3, el capítulo de medidas resumen, es un capítulo muy importante porque ahí van a aprender cuáles son los tipos de medida que podemos hacer con cada uno de los niveles de medición. Buena idea, lo voy a subir al canal de YouTube. Muy bien, Mati. Muy bien, gracias por el dato. Tenemos las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Dentro de las medidas de posición vamos a tener las de tendencia central, las no centrales y después vamos a tener la de dispersión y las de forma. Es para ambas cátedras, Mati. Dentro de las medidas de posición, recuerden poder organizar y estructurarlas de acuerdo al nivel de medición. Vamos a tener algunas para las variables ordinales, para las nominales, otras para las ordinales y otras para las métricas. Y ahí se van a ir sumando, o sea que las que yo tenga en las variables nominales se van a sumar también cuando hable de las variables ordinales, voy a tener en cuenta las de las nominales y cuando hable de las métricas voy a tener en cuenta la de las otras dos categorías de variables, la de las otras dos niveles de medición también. Para variables nominales, proporción, tasa, razón, el modo importante, el modo, la categoría de la variable que tiene mayor frecuencia. Para las ordinales ya empezamos a trabajar con la mediana y para las métricas vamos a estar trabajando con la media, ¿sí? Ya empezamos a sumarle la media a esta distribución de frecuencias. Cuando hablamos de las medidas no centrales, vamos a estar trabajando con lo que son los percentiles y los cuartiles. A veces se le agregan los quintiles. Todo esto en la cátedra B lo pueden ver como cuantiles, ¿sí? Pero es lo mismo que los percentiles, es poder dividir la variable en 100 en el caso de los percentiles, o en 4 en el caso de los cuartiles, o en 5 en el caso de los quintiles. La forma de la distribución tenemos asimetría y kurtosis. La asimetría va a depender del coeficiente de asimetría, puede ser a la derecha, a la izquierda o puede ser simétrica. Para que una variable sea simétrica, el modo, la media y la mediana tienen que coincidir. Si es asimétrica a la derecha, la media va a ser mayor a la mediana. Si es asimétrica a la izquierda, la media va a ser menor a la mediana. Y también va a depender de el kurtosis. Si es aplanada es platicúrtica, si es puntiaguda va a ser leptocúrtica y si es simétrica va a ser mesocúrtica. Nivel de lectocomprensión. No es proporcional. Nivel de lectocomprensión puede ser u ordinal o intervalar dependiendo de cómo sean las categorías de la variable. Si yo le pongo números a esa categoría de la variable va a ser intervalar. Si yo le pongo palabras como bien, regular y mal, va a ser ordinal. Después lo que tienen, vuelvo a retomar con lo que son la forma que asume la distribución. Tenemos boxplot.
Boxplot les estuvo costando mucho a ustedes. Boxplot es el diagrama de cajas y bigotes. Lo que tienen que saber ahí es que está medio de acuerdo al 50% central de la distribución, donde la caja de Boxplot va a estar dada por el cuartil 3 arriba, el techo, y la base va a estar dada por el cuartil 1. Entonces vemos la amplitud intercuartílica en la caja, y esa caja podemos ver también la dispersión. Si la caja es chiquita es porque tenemos poca dispersión, si la caja es muy grande es porque tenemos mucha dispersión de los datos. Eso también lo tienen que poder analizar y lo tienen que poder ver. Si la media es mayor a la mediana, en la cajita nos permite ver si la distribución es asimétrica a la derecha o a la izquierda. Si están en el mismo lugar, también la distribución va a ser simétrica. Y por último, tenemos dentro de este capítulo 3 las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son las medidas de variabilidad, también se les llaman de esa forma. Acá tenemos el recorrido rango, la amplitud intercuartílica, pero los que nos interesan son las basadas en la media. Acá aparece lo que es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el puntaje Z. Cuando hablamos del coeficiente de variación, estamos haciendo referencia a un porcentaje. Si ese coeficiente de variación es mayor a un 10%, o sea que si a ustedes les da el coeficiente de variación 0, mayor a 10, esto nos está indicando que la muestra es heterogénea y que tiene mucha dispersión. Si les da menor al 10%, quiere decir que tiene poca dispersión, ¿sí? Cuando hablamos de poca dispersión, y ahí te respondo, Sofía, esto, cuando hablamos de poca dispersión, estamos hablando de mucha concentración en una de las categorías de la variable. Exactamente. Cuando hablamos de mucha dispersión, quiere decir de que tenemos poca concentración, pero que esa concentración está repartida en las diferentes categorías de variable. La estatura sí es una variable continua, exactamente, porque yo puedo medir 1,65 y puedo tener a alguien al lado que mide 1,66 y otro que mide 2,5 metros, ¿sí? No es algo entero que yo puedo ir dividiendo bien y viendo bien enteros. No son números enteros, sino que son números con decimales, si les sirve un poco más entenderlo de esa forma. Bueno, en la desviación estándar vendría a ser la raíz cuadrada de la varianza. Es una forma de poder ver cuánto se va desviando un puntaje. La desviación estándar también nos permite utilizarlo en el puntaje Z como una unidad de medida. Recuerden que esto es como un repaso súper rápido, ¿sí? Ustedes tienen que centrarse un poco más, pero les voy tirando estas cositas como para que sepan a dónde tienen que apuntar cuando repasen. El puntaje Z es bastante importante. En este puntaje Z, yo como les decía recién, la desviación estándar va a ser la unidad de medida, entonces va a ser cuánto me voy a ir moviendo para un lado de la media o para el otro. Si mi puntaje Z es positivo, va a estar por encima de la media. Si el puntaje Z es negativo, va a estar por debajo de la media, y así. Y los baremos, por último, que lo vieron bastante. Los baremos son aquellas tablas de puntajes transformados. Entonces es una tabla donde vamos a tener nuestro puntaje bruto. El puntaje bruto, ustedes suelen tener muchas confusiones con eso. El puntaje bruto es el puntaje observado de la persona. Es aquel puntaje al que yo todavía no le apliqué nada. Cuando ven la fórmula de puntaje Z, el puntaje bruto es la X solita, o sea, sin haberlo transformado, sin haberle aplicado ninguna operación matemática ni nada. Es ese puntaje bruto menos la media sobre la desviación estándar, eso es la fórmula del puntaje Z, y el baremo va a tener el puntaje bruto, también va a tener el valor, por ejemplo, del percentil de ese puntaje bruto, a qué percentil corresponde con respecto a la muestra, o también puede tener la desviación estándar. Los resultados de dispersión. No sé a qué te referís con los resultados de dispersión, si era del coeficiente de variación. Son que si es mayor al 10%, la muestra va a ser heterogénea, por lo tanto los datos van a estar bastante dispersos. Si es menor al 10%, va a haber mucha concentración, la muestra va a ser homogénea, por lo tanto va a haber poca dispersión. Baremo, Sofi, es una tabla de valores transformados. Es lo que yo les explicaba recién, es una tablita como si fuera una matriz de datos. Nada más de que ahí vas a tener tu puntaje bruto y vas a tener el percentil y vas a tener el valor Z y diferentes valores.
haciendo referencia a el lugar que ocupa tu puntaje bruto de acuerdo a ese valor transformado. Bueno, llegamos a la unidad de relación entre variables. Flor, si estás en la cátedra A, está en la unidad 3, al final de la unidad 3. Si estás en la cátedra B, es posible que no lo hayan visto. Este repaso es para ambas cátedras, así que se pueden encontrar con algunas cosas que no estén. Si les pasa eso, que dicen dónde está esto, 1, revisan el material y se fijan si el profe lo dio. 2, puede ser que directamente no esté y no lo estudian, ¿sí? No se preocupen por eso. Si no, le preguntan a los chicos también que están en los grupos de ustedes si se vio baremo o no. Yo la verdad es que no me acuerdo si en la cátedra B lo dio Medrano baremo. Realmente no me acuerdo. Me parece que no, pero no quiero decir nada por las dudas. Sí, lo voy a subir en IGTV. Exacto, Lean. Sí. Vamos ahora sí a la asociación, a la relación entre variables. La relación entre variables se puede dar por asociación, se puede dar en relación al tiempo, en relación a la dirección, en relación a la intensidad. Acá también vamos a tener conflictos con las dos cátedras, porque vamos a ver que los coeficientes pueden llegar a ser distintos en una y en otra. En primer lugar, por asociación, fíjense que vamos a decir si, perdón, me colgué con el mensaje. En la A puede no haberlo dado el profe, pero sí está en el apunte. Así que les pueden llegar a preguntar. Pero digamos, yo hice mi resumen en base al apunte de este año, así que estoy segura que sí está. Entonces, como les venía diciendo, podemos tener una clasificación de variables por asociación, por tiempo y por dirección. Y también por intensidad. Cuando hablamos del tiempo, vamos a tener variables que sean antecedentes y variables consecuentes, ¿sí? La variable antecedente generalmente es lo que se llama variable regresora y es aquella variable que los cambios en una van a generar cambios en la otra. En referencia al tiempo, también vamos a estar hablando de lo que son las variables, si son la asociación directa, perdón, simétrica o asimétrica. Me estaba yendo con la dirección. Simétrica o asimétrica. Cuando son asimétricas es cuando podemos notar esta diferencia entre una variable antecedente y otra consecuente. Cuando son simétricas no podemos distinguir si hay alguna que antecede a la otra. Por ejemplo, el ejemplo que les doy siempre es si hay maltrato en los niños en la infancia. Eso genera adolescentes que sean rebeldes, por ejemplo. Ahí podemos pensar en una asociación entre las variables de manera asimétrica, que una va a ser causante de la otra. En esa unidad está en la cátedra A, en la unidad 4, en la cátedra B, no me acuerdo en qué unidad está, pero siguen las dos más o menos la misma línea, Después tenemos la dirección. Todas las variables van a ser, la asociación entre las variables va a ser directa cuando una aumenta y la otra también aumenta, y va a ser inversa cuando una aumenta y la otra disminuye. El signo va a ser negativo en el caso de las inversas, ¿sí? Eso tienen que tenerlo bien en claro. Muchas veces en el parcial les preguntaban por el signo directamente, si era positiva o era negativa. Cuando es positivo el signo, recuerden que va a hacer referencia a la dirección y que va a hacer referencia a que va a ser directa, y si no, si es negativo va a ser inversa. Les estaba por decir algo y se me fue. Bueno, nada, ya vendrá de vuelta. Esto, sí, que también tienen que tener en cuenta el nivel de medición, ¿sí?, de las variables. ¿Por qué? Ahora vamos a ver intensidad. Para las variables nominales, nosotros no podemos calcular, no podemos ver la relación si es directa o inversa. Solamente podemos decir si la intensidad es fuerte o es débil de acuerdo al valor que tenga el coeficiente, al valor absoluto, ¿sí? Entonces, en la intensidad, los valores que estén más cercanos a 1 va a ser fuerte esa intensidad, o grande en el caso del R. Spearman, y todos los valores que estén cercanos a 0 va a ser débil. Cuando hablamos de intensidad a partir del RS de Spearman, que es para variables ordinales, ahí sí podemos empezar a hablar de la dirección. Y ahí sí nuestros valores van a ir de menos 1 a 1 pasando por el 0. Mientras más cerquita estén de 1 o menos 1 va a ser fuerte, mientras más cerquita de 0 estén van a ser débiles. La asociación entre las variables.
Para variables nominales, acá préstenme atención. La cátedra B lo vieron como el chi cuadrado. En la cátedra A se ve B de Kramer, C de Pearson y Q de Kendall para variables dicotómicas, ¿sí? Tengan en cuenta eso. El chi cuadrado es importante también para la cátedra A, pero nosotros lo vamos a ver como modelo de distribución. Perdón, como modelo de probabilidad. Pero sí es útil saber que tanto la B de Kramer, la C de Pearson, la Q de Kendall no, la B de Kramer y la C de Pearson utilizan en su fórmula matemática a la chi cuadrado. Por eso directamente Medrano la debe tomar solamente para ver una asociación. Todo lo que sea en variables nominales, lo que estamos haciendo es analizar la asociación entre las variables, ¿sí? Y no podemos ver la dirección, recuerden eso. A partir de las variables ordinales, ahí sí podemos empezar a ver la dirección, como les dije recién, tenemos la RS de Spearman, y a partir de las variables métricas vamos a tener la R de Pearson. La R de Pearson tiene otra relación numérica, si va de 0 a 10 es nula, de 10 a 20 es pequeña, de 20 a 30 es moderada, bueno, no sé, fíjense, chequenlo bien, pero mayor de 50 es una correlación grande. ¿Sí? Chequen bien eso, cuáles son los límites que tienen, entre los límites numéricos que tienen entre esos tipos de correlaciones. En cuanto a la asociación, también ustedes ven ahí las frecuencias marginales por filas y por columnas y las frecuencias conjuntas. Eso también lo vuelven a ver en probabilidad. Péguenle una leída. Ya vimos intensidad. Bien. Vamos entonces ahora sí a la parte de regresión lineal. Eso sí es importante y tiene que ver también con la dirección, ¿sí? Tiene que ver con la dirección y 50 fuerte, 15 débil, 85 muy alta. Benja, estás mezclando conceptos ahí. ¿Por qué? Vos hablas de fuerte la intensidad, pero si estás hablando de R de Pearson, la intensidad va a ser grande, ¿sí? No se habla de fuerte, se habla de grande o pequeña o nula. Las dos primeras, si 50 es fuerte, 15 es débil, está bien, pero estaría yendo para variables nominales y ordinales. Perdón, para variables ordinales. Si hablas de, recordad, del R de Pearson, no vas a estar hablando de fuerte y débil, sino vas a estar hablando de nula, pequeña, moderada o grande. ¿Tenés idea de qué tipo de preguntas nos pueden hacer? ¿Nos harán ver gráficos y hacer lecturas? ¿Nos presentarán problemas? Yo creo que les van a hacer preguntas puntuales. Como les contaba al principio, es la primera vez que van a rendir oral. Entonces no sabemos cómo les pueden llegar a evaluar los profes, ¿sí? Ese es el tema. Yo creo que les pueden hacer preguntas puntuales sobre algún tema en particular. Por ejemplo, que les digan cómo puedo calcular la asociación entre dos variables. Y ahí ustedes pueden decir que la asociación puede ser, no sé, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la dirección, de acuerdo a la intensidad, y ahí explicar y explayarse. Pero sinceramente no lo sé. También le pueden preguntar que digan una variable y que digan, por ejemplo, cuáles son las medidas resumen que podrían aplicar a esa variable. Si yo hablo de una variable nominal, bueno, yo sé que voy a poder aplicarle el modo, la proporción, la razón. Creo que van a ser de esa forma, pero no lo sabemos. Van a ser los primeros ustedes en saber cómo les van a tomar y después cuenten de qué manera les toman, así ya lo tenemos para los próximos trabajos y los próximos finales también, saber más o menos y orientar más o menos para qué lado irían. Bueno, les contaba entonces las medidas de relación lineal. También recuerden que les pueden dar un gráfico, en ese caso sí, si ven la parte de la regresión lineal, ahí sí podría ser un gráfico que ustedes digan, que puedan decir cuál es el valor del coeficiente. Recuerden que si va para arriba va a ser un coeficiente fuerte, si va para abajo la variable va a ser un coeficiente débil, inverso, perdón. Si va para arriba va a ser directa, si va para abajo va a ser inversa la relación. Si están todos los puntitos repartidos va a ser muy débil la relación. Si uno puede ver una línea, la relación va a ser fuerte.
¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nos dijeron que nos guiemos con los ejercicios de los exámenes. Sí, exactamente. Ustedes guíanse de ahí para estudiar también. Aprovechen que los que estuvieron cursando ahora, que se fijen bien cuáles son las preguntas que les tomaron para saber bien qué es lo que les pueden tomar a partir de ahora. Yo les sugiero que hagan así, yo les estoy haciendo un repaso muy rápido, pero les estoy nombrando todas las partes que tienen cada una de las unidades, por lo tanto les sugiero que se vayan fijando en eso, ¿sí? Que armen un esquema de las unidades y se fijen, bueno, en tal unidad lo más importante es esto y esto, en tal unidad lo más importante es esto, esto y otro, pero siempre teniendo en cuenta que la materia sigue una estructura y que las unidades, las últimas unidades están relacionadas con las primeras, todas las unidades están relacionadas, entonces que hagan esas relaciones, que no las estudien por separado, sino que puedan estudiar las relaciones entre las diferentes unidades. Regresión lineal es el diagrama de dispersión. Regresión lineal, ¿qué capítulo sería? Las dos están en el capítulo 5, exactamente. Sí. Ahí también en la cátedra A les agregaron este año, para los que son de años anteriores no lo tenían. Exactamente, eso les iba a decir. Ordenado al origen y pendiente. A partir del 2020 se le agrega lo que es la ordenada al origen y la pendiente, los años anteriores no lo tenían. La ordenada al origen es el valor de que toma y cuando x vale 0. Ahí ustedes se fijan, lamentablemente yo no les puedo mostrar acá, pero bueno, si ustedes hacen la ordenada al origen, tienen que fijarse, el valor de y siempre es el que está en vertical y el valor de x siempre es el que está en horizontal. Siempre tienen que fijarse cuál es el valor de y cuando x vale 0, o sea, cuando están en el extremo, en la esquinita, ahí van a poder ver cuál es el valor de x. Ahora bien, hay veces de que el valor de x, como pasó por ejemplo con la variable edad, cuando tuvieron que hacerlo para los trabajos prácticos, este valor de x no valía 0 porque nuestra variable empezaba a los 18 años, entonces tengan en cuenta eso también, que se fijen cuál es el valor mínimo de la variable y a partir de ahí va a empezar la ordenada al origen, ¿sí? Y la pendiente es cuánto aumenta a partir de cuánto aumenta y con respecto a cada aumento de x. Si hablamos de la edad y la cantidad de horas que pasa frente a la compu, uno puede decir que, por ejemplo, por cada año que aumenta de edad, qué sé yo, no sé, disminuye 5 minutos la cantidad de horas que pasa, la cantidad de tiempo que pasa frente a la computadora, ¿sí? Ese es el tipo de relación que tienen que hacer o de interpretación que tienen que hacer si les preguntan por la ordenada al origen y por la pendiente. La ordenada al origen, de vuelta, es el valor de y cuando x vale 0 y la pendiente es cuánto va aumentando y cuando x aumenta o cuánto disminuye una cuando disminuye la otra o aumenta la otra en realidad. Bueno, déjenme tomar agua porque ya estoy hablando mucho. ¿Cómo van hasta acá? Cuéntenme. ¿Se entiende algo de todo lo que les estoy explicando o no? Muy bien. Lo voy a tomar como que sí. Otra manito arriba. Gracias, Luli, gracias. Gracias, Sofi. Un poco más de energía. Genial, Chechu, buenísimo. Gracias, Flor, también. Con miedo, no, bueno, tranqui. Es así, las fechas de exámenes a uno les genera miedo. Y hay veces que a la gente se les va el miedo y a otra gente como a uno que nada, tenés que rendir y seguís con miedo igual, así que no les puedo decir que el miedo se les va a ir a lo largo de la carrera porque estaría mintiéndoles. Bueno, vamos entonces con la otra unidad que nos sigue. Obtención de la muestra. No se las voy a dar a obtención de la muestra. Es la unidad, si no me equivoco, la 6 para la cátedra A. Tienen que saber que dentro de los muestreos vamos a tener muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Yo les voy a decir solamente los nombres, no les voy a estar explicando cada uno. Es teórico esto, así que se van al resumen.
porque yo sé que no van a agarrar los libros. Estaría genial que agarren los libros en realidad, pero no me voy a engañar. Entonces, cuando vayan al resumen, nada, estudiense bien cada uno de los muestreos por si se los toman, ¿sí? Tenemos dos, los muestreos probabilísticos y los muestreos no probabilísticos. Los probabilísticos lo que tienen es que vamos a poder generalizar los resultados obtenidos de nuestra muestra a la población de referencia. Y cuando estamos hablando de generalizar, acá ya estamos empezando a trabajar con lo que es la inferencia estadística. Entonces, dentro de los probabilísticos vamos a tener el aleatorio simple, el muestreo sistemático, el estratificado. El estratificado, obviamente que recomiendo mis resúmenes, no les voy a decir que lean de resúmenes ajenos, pero bueno, ustedes saben, ustedes consiguen resúmenes por todos lados, yo lo sé. Ay, Benja, ¿qué decirte? La verdad es que no lo podemos saber. No lo podemos saber el tema de si va a haber muchas preguntas teóricas o no. Yo creo que a los profes más que la cuestión teórica les interesa que ustedes aprendan estadística y que lo puedan aplicar. Entonces, posiblemente les hagan preguntas más prácticas. Sí. Los resúmenes los pueden encontrar en el Drive. Acá en mi biografía hay un link que los lleva a un formulario donde les hacen 2 o 3 preguntas nomás como para saber quiénes son y qué cátedra están estudiando. Y a partir de ahí les dan un acceso al Drive y ahí están todos los resúmenes cargados. Me falta el último que es de prueba de hipótesis, que todavía no lo terminé, que si todo sale bien se lo subo esta noche. Sí, entonces a Medrano le gusta más la cuestión práctica, sí, Benja. Sí, yo les recomiendo que por ahí, la teoría la tienen que saber sí o sí, porque no pueden aplicarlo si no saben, si no conocen la materia, ese es el problema. Entonces, sí o sí van a tener que saber la teoría para poder aplicarlo. Uy, Martínez, sí. Bien, bueno, genial. Buenísimo entonces. La intención es que lo puedan entender. Buenísimo. Ténganlo en cuenta entonces a lo que dice acá Dolo. Entonces, sí, está buenísimo esto de que están diciendo para que yo pueda pasar más rápido todo lo que son definiciones. Tengan en cuenta, no, en Filad no están, o por lo menos yo no los subí, no sé, la verdad. En algún momento, ténganme paciencia, porque como estoy haciendo mis últimos exámenes, me está costando un poco organizarme a mí, pero mi intención es poder hacerles un documento de Word, o sea, un PDF en realidad, con todo lo de la materia y que no sea por unidades así sueltas en PowerPoint, sino que sea directamente un PDF. Para que les quede más cómodo también a ustedes estudiarlo. Muestreo estratificado, volvamos, sí, porque nos quedan re poquito tiempo antes que se nos corte. Muestreo estratificado se va a dividir en dos, con afijación igual o uniforme y con afijación proporcional. Sépanse bien la diferencia entre los dos. Uno tiene que ver con la cantidad de casos y otro con la proporción o el porcentaje de casos que saco para cada categoría de nuestra muestra. Después tenemos por conglomerados y el método de Kish se les agrega importante. El método de Kish para la cátedra A lo agregaron este año. Los que son 2020 se los pueden llegar a preguntar. Los de años anteriores no, porque no estaban en los apuntes. Dentro de los muestreos no probabilísticos, lo importante que tienen que saber es que no son aleatorios y no se van a poder generalizar los resultados obtenidos a la población de referencia. Tengan en cuenta eso, es re importante. Se utiliza más para investigaciones, pero para investigaciones que son más específicas, ¿sí? Más puntuales con cosas que no vamos a generalizar. Tenemos el muestreo por cuotas, el muestreo de juicio o intencional, que en este se le llama también selección experta, el autoelegido, que es el que uno decide participar o no. Por ahí es importante saber el autoelegido porque tiene que ver con algunas técnicas o algunos grupos experimentales, no me salía el nombre. Ay, me perdí. Bueno, no sé de qué están hablando en el chat, me perdí con eso. Después tenemos el accidental o según disponibilidad, que es el que trabaja en los medios de comunicación en un determinado lugar. Y el muestreo bola de nieve, que a mí me encanta porque una persona te va recomendando a otras y así es el que se utiliza por ahí para
análisis de casos que no son muy conocidos o que no son de fácil acceso. Por ejemplo, alguna enfermedad rara, trabajadores ilegales, aquellas personas que consumen sustancias, todo aquello que por ahí no es tan fácil de encontrar. Bueno, actividades para la parte práctica. No sé si me estás preguntando a mí o estás preguntando. Ya a esta altura estoy como muy perdida. Hagamos otro vivo si se corta para terminar todos los capítulos. Ay, Cata, ¿qué me estás pidiendo? Bueno, sí, ustedes saben que sí me pueden y lo vamos a hacer. Quédense tranquilos que lo seguimos. ¿Qué les iba a decir? Me colgué. Estoy hablando muy rápido, ya es como que mi cerebro hace pi en un momento así, me dice, pará, frena un cambio. Sí, ya sé que me preguntás a mí, pero no sé hacia si te voy a dar ahora ejemplos, ejercicios o si están en el Drive. Si están en el Drive, no hay ejercicios. No. Tuki. Me cansé. Vamos, fundamentos de la probabilidad. Acá tenemos los modelos de probabilidad, son 5. Acá lo importante que se tienen que saber de los modelos de probabilidad es... No les van a hacer cálculos tan difíciles. No creo que les hagan cálculos tan difíciles. A lo sumo, no sé, algo de puntaje Z, pero no, no creo. Yo me quedé pensando en mi lugar si yo tuviese que rendir estadística y me hicieran hacer algún cálculo en vivo y era como, profe, ¿puedo usar la calculadora? Bueno, los modelos de probabilidad vamos a tener la distribución normal, son 5. Distribución normal, importante, tienen que saber que es simétrica, modo, mediana y media coinciden. Es mesocúrtica, ¿sí? Después tenemos la distribución binomial. En la distribución binomial lo que tenemos que hacer es dividir en éxitos y fracasos, entonces lo que se va a hacer es dicotomizar a la variable. Después tenemos la f de Fisher, la t de Student y la chi cuadrado. F de Fisher y t de Student, perdón, f de Fisher y chi cuadrado, las dos son asimétricas, tienen que saberse eso. Ambas son distribuciones asimétricas. Y la t de Student es una distribución simétrica que tiende a la normal a medida que aumentan los grados de libertad. Grados de libertad no es un concepto teórico que les vayan a tomar, sí lo tienen que saber, esto me lo preguntaron, por eso se los digo, sí lo tienen que saber para saber que tanto la f de Fisher, la chica cuadrado y la t de Student trabajan con los grados de libertad. Entonces, a medida que aumentan los grados de libertad, va a ir modificándose esta distribución, esta forma que asume la distribución. La t de Student reemplaza a la distribución normal cuando tenemos muestras pequeñas, o sea, menos de 30 personas. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Si la muestra es grande o mayor a 30 personas, ya directamente usamos la distribución normal. Después tienen también todo lo que son las probabilidades marginales, probabilidades conjuntas, probabilidades de unión de eventos mutuamente excluyentes, probabilidad de unión de eventos no mutuamente excluyentes, probabilidad condicional, se lo tienen que saber a todo eso. Si yo fuese profe, les daría una tabla bivariada y ahí les diría, por ejemplo, decime la probabilidad condicional de tanto. ¿Sí? Entonces ahí yo le tendría que hacer una lectura, una probabilidad condicional, una probabilidad mutuamente excluyente. Esa sería la forma de decirlo. No dije los fundamentos de la probabilidad, es esto que estoy diciendo ahora, de las diferentes formas de operar con las probabilidades. Sí, me repasé, me refui recién y ahí me di cuenta que no. Dentro de los fundamentos de la probabilidad tenemos la probabilidad con asignación a priori y la asignación a posteriori. Asignación a priori es antes de hacer el experimento, uno puede ya saber cuáles pueden ser los resultados posibles. Por ejemplo, cuando uno tira un dado o elige una carta al azar o tira una moneda, sabe que puede salir cara o cruz, entonces la probabilidad va a ser de 1 sobre 2. En cambio, la asignación a posteriori se hace una probabilidad con respecto a
los eventos que ya sucedieron, ¿sí? Los fenómenos que ya tenemos, que eso es lo que vamos a trabajar a partir de las unidades 8, 9, 10, 11 y 12. Sí, vale, este vivo queda guardado. Los modelos de probabilidad me la salté, lo dije antes, digo, el modelo de probabilidad está en la unidad 8, yo lo dije antes que las probabilidades de recién, no importa, ya lo dijimos, lo importante es que ustedes pueden trabajar con eso y que ya lo saben. Y vamos ahora sí a las unidades más complejas que tenemos, no porque sean más difíciles en realidad, sino porque por ahí ustedes no las trabajaron tanto, que tienen que ver con las distribuciones en el muestreo, que tienen que ver con los estimadores, los parámetros, los intervalos de confianza y todo eso. Así que ahora sí es como que bajo un cambio, me voy a tomar un mate y voy a empezar a explicarles un poco más tranqui toda esta parte que es la última, que por ahí suele ser la más complicada. Díganme cómo van hasta acá. ¿Están ahí o me dejaron sola? Ay, no sé qué toqué. Bueno. Ah, genial. Estaba por decir que tenía la sospecha de que habían dejado abierto Instagram y se habían ido ahí a, no sé, lavar los platos, qué sé yo, lo que hace la gente cuando uno tiene que rendir. Hay gente que limpia la casa cuando tiene que rendir, hay gente que ve series, yo duermo, por ejemplo, yo estoy muy estresada, me hago un bollito en la cama y me duermo. Y no sirvo para nada, ¿eh? Porque se supone que uno tiene que ser productivo, pero bueno, cada uno tiene su forma de manejar su estrés. ¿Viste, Cele? No es difícil, es fácil. Esa es la idea, exactamente. Que piensen que es fácil, no es difícil. Desde esta unidad cuesta todo. Sí, es así. Bueno, de nada, la idea es que justamente les sirva para entender. Este es el objetivo que tengo, que ustedes puedan entender un poco más la materia y que les pueda servir. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a cortar acá y vamos a armar otro vivo, ¿sí? ¿Les parece? Así... Creo que ahí está, es por eso justamente que me duermo. Debe ser por eso justamente, para no pensar en el estrés que me genera saber que tengo que rendir. Vamos a cortar este vivo acá y vamos a hacer otro para que no se corte en la mitad y ahí yo les voy a explicar un poco mejor las últimas 4 unidades, ¿sí? No tan a fondo, pero sí lo importante lo central que tienen que saber.